La educación pública todos sabemos que no es un privilegio, sino un derecho y eso todos lo tenemos claro, pero también tenemos que saber hasta qué punto el derecho es universal y cuando este pasa a ser un privilegio a mal que nos pese. Hoy por hoy la educación pública en Argentina es una institución que a pesar de su prestigio, no cumple el objetivo para la cual esta fue planteada, lo cual provoca que se margine gente, se desperdicien recursos y mucha gente pierda la posibilidad de, por un lado, no poder mejorar sus condiciones de vida, sino de no poder ejercer su vocación. La crítica que yo planteo a la UBA y a la educación pública no es una crítica banal, sino una en lo posible constructiva. Obviamente, es solamente una opinión, por ende no lo tomen ni como ley ni como reclamo ni nada. Para empezar voy a dividir este análisis en dos partes, uno va a ser del secundario, y otro de la universidad. Empezamos por el secundario, pero antes, tengamos en cuenta los datos estadísticos acerca de la educación en Argentina en lo que refiere al secundario público. Solo el 32% de los alumnos argentinos termina el secundario estatal, de acuerdo a las cifras del Centro de Estudios de Educación Argentina. Desde el 2014 esta cifra no varió en gran medida, sino que quedó estática. Las zonas más afectadas son el norte del país, el litoral y parte de la provincia bonaerense. El 46,4% de los alumnos de quinto y sexto año del secundario no comprende un texto básico, mientras que el 70,2% no puede resolver cuentas o problemas matemáticos muy sencillos. Ahora bien, antes de sacar conclusiones recordamos un tanto la importancia de la educación pública. Primero, se necesita como medio para vencer el analfabetismo y poder encontrar mano de obra calificada. Segundo, posee una función democrática, dado que se les da educación cívica para poder mantener la democracia y sepan sus derechos y obligaciones como personas. Tercero, se requiere conocimiento matemático para poder desempeñar las labores más básicas. Cuarto, y más importante, la preparación universitaria. Dado que al poseer una base sólida preuniversitaria el camino a obtener un título se vuelve más fácil y rápido. Pero teniendo en cuenta las estadísticas que les comenté al principio, ¿cuántos de estos 4 puntos se van a ver cumplidos? Si falla la educación pública, por ende la más usada, desde el principio de la formación, entonces se comienzan a generar problemas que repercuten en muchos lados. Primero es el hecho de contar con gente ignorante que no sabe qué derechos y obligaciones tiene. El mejor ejemplo, la cantidad innegable de alumnos que toman el colegio creyéndose que con eso logran algo cuando en realidad solamente se perjudican a sí mismos y a la sociedad en general. De paso aclaremos, que el problema de la educación pública es algo estatal, al igual que el no imponer autoridad en este tipo de casos, pero no nos desviemos del tema. El principal problema en la educación pública es la falta de exigencia por parte del programa a los alumnos, el cual debería ser hasta el triple de exigente de lo que es hoy, cosa de poder contar con una formación lo suficientemente sólida para poder seguir casi cualquier carrera. Cuanto más indulgente es el sistema, menos exigencia hay y por ende se aprende cada vez menos. Desde este punto muchos buscan la educación privada, pero recordemos que al ser un problema general, también esta se ve afectada, aunque no con la magnitud de la pública. El segundo problema se da fuera de la escuela, en el ámbito privado de cada hogar, donde al parecer por el mal rendimiento de los alumnos se culpa a los profesores en vez de ser los alumnos quienes deben hacerse cargo de eso. Hoy por hoy existen ridiculeces justificadas por la psicología, y aclaro que no creo en la psicología, para mí no son más que una sarta de mentiras, en las cuales ya por poco se trata de cuidar a cada alumno como si fuera una vasija de arcilla para que nada lo lastime y de este modo no tiene concepto de autoridad y mucho menos el de arreglárselas por sí mismos. Ahora cuando nos referimos a la educación universitaria, también encontramos otros problemas, pero de diferente forma, no es tanto en cuanto al contenido o legislación, sino a la estructura y planificación de la educación pública. No voy a dudar que la educación pública universitaria argentina se encuentra entre los mejores estándares de Latinoamérica, pero desgraciadamente hoy por hoy produce más pérdida que beneficio. Por supuesto, déjenme explicar el porqué. La UBA, por ejemplo, se financia mediante impuestos de todos los argentinos. Aclaro, no voy a hablar de extranjeros en este caso, lo abordaré en otro video probablemente, pero volviendo al tema.
Por cada alumno que entra a la UBA se hace una inversión pública, esta inversión se la empieza a contar desde que ingresa en el CBC hasta que sale, pero el hecho de que un alumno ingrese a que salga con la titulatura es otro tema. La triste realidad es que la menor porción de quienes entran llegan al final, no por negligencia, sino por la ineficiencia del sistema educativo. Primero empecemos que el CBC le demanda promedio a un alumno entre 1 año o 2, sumándole la mala preparación del secundario, que le da más probabilidad de que se quede más tiempo ahí. Aquí empieza el primer punto, se desperdicia 1 año o 2 de lo que podría ser la formación universitaria. El CBC debería ser reemplazado por un examen de ingreso, como en la mayoría de las universidades del mundo, y de esta forma logramos 2 cosas. 1. Que el Estado deje de financiar el CBC y toda la estructura del ciclo básico común, que es un desperdicio de recursos y tiempo. Y 2. Que los que entran son los que mejor preparados están gracias a la exigencia del examen, y por ende son los que en menos tiempo y mejor condiciones terminan la preparación universitaria, que debería durar como mucho 5 años y no toda una vida. Además del CBC, es imposible obviar la politización de la UBA y la enorme cantidad de problemas que genera, la interrupción de las clases, los conflictos que generan que la universidad no opere por días y por si fuera poco los destrozos que hacen. Además de por sí lo costosas que son las fotocopias, cuando hoy por hoy el material debería ser digitalizado para que sea más accesible, pero una forma de ganar fortuna, irónicamente con los que menos tienen, es cobrándoles los apuntes. Pero lo verdaderamente importante de la UBA es que la gente de bajos recursos es la que termina realmente excluida producto de que los únicos que cuentan con una formación secundaria de calidad son gente que su familia pudo costearle una educación de primer nivel, o sea privada, exceptuando obvio los colegios del Nacional de Buenos Aires y algunos otros excepcionales que son una minoría. De esta manera, los de bajos recursos recurren a las privadas, dado que entre el trabajo y las clases no les da el tiempo y aparte tienen menor compresión de muchos temas, ya que los ven por primera vez. De esta manera quienes se gradúan de la UBA no son en su mayoría clases populares, sino las de altos recursos.